Bienvenidos de nuevo regresando a sus hogares, ahora con video. Gloria al Señor, qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y poder entrar a su hogar es una bendición, con este frío delicioso que está haciendo en Bogotá. De verdad que es rico. Disfrute el tinto, el chocolate, el café que está tomando mientras está escuchando palabra del Señor. Y quiero retomar este tema que dejamos ayer. Me parece un tema demasiado hermoso de cómo alguien que está enamorado, que está apasionado por Dios, su carácter no cambia, su carácter es real, es una persona fiel al Señor por encima de circunstancias, por encima de problemas y por encima de dificultades. He visto tanta gente apasionada por el Señor que de verdad me causa muchísima alegría. Ayer les contaba el testimonio de unos siervos con los que tuve experiencias en el Tolima. Allá fue un tiempo, en diferentes ocasiones que viajé allí fue un tiempo de mucha enseñanza, de saber realmente cuánto cuesta o cuánto vale servir a Cristo, lo importante que es amar al Señor. Lo importante es que es estar con el Dios vivo y saber que Él vive por encima de las circunstancias, caminatas larguísimas, por sitios bastante peligrosos en orden público, aparte del peligro de los animales propios del campo, pero zonas de orden público bastante delicadas, pero llevando palabra del Señor y viendo a la gente con tanta hambre, con tanto pasión, deseo del Señor. En algún tiempo organizamos una velada, un tiempo de oración, alabanza toda una noche, y nosotros aquí en la ciudad estamos acostumbrados en aquel tiempo a empezar a las 9 de la noche. Cuando la anunciamos allí, desde las 6 de la tarde, empezaron a llegar los campesinos, la gente de veredas que uno ni se imagina, 2 o 3 horas a pie por venir a la vigilia, con el deseo de recibir algo de Dios y de adorar al Señor. Entonces cada día uno se da cuenta cómo ha cambiado la iglesia, cómo han cambiado las formas, los modos de la iglesia. Y no solamente que ha cambiado la forma, sino que también ha cambiado el fondo. La doctrina también se ha descuidado muchísimo y hay mucha gente que sencillamente está asistiendo a las iglesias, pero que es mal adoctrinada, que no hay la formación bíblica o la formación teológica y espiritual, por supuesto, para que permanezcan firmes en el Señor. Son gente que, como ya lo dije ayer, está viviendo es una moda de evangelio, y el evangelio no es una moda, es un estilo de vida diferente. Cuando la palabra del Señor nos habla de la armadura, no nos habla de un vestido que se pone y se quita, nos habla de un estilo de vida. Y estos hombres que encontramos en el libro de Daniel capítulo 3, estos hombres lo asombran a uno, como ayer concluíamos en el verso 18, cuando uno de ellos o cuando ellos le dicen al rey: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, él está diciendo, no importa el problema, no importa la dificultad, no vamos a cambiar de Dios. El Dios que tenemos es el Dios verdadero. Él decide si nos deja morir o vivir, pero nosotros lo vamos a seguir adorando a Él. Es carácter, es templanza, es unción. Por supuesto, un rey, un hombre de gobierno, un hombre con toda la autoridad y con toda la maldad, siendo un instrumento de Dios para probar que si hay gente que le ama de verdad, siendo un instrumento de Dios, aunque estaba siendo utilizado para probar la pasión o el amor que sentían estos 4 varones. Nabucodonosor era una persona que Dios permitía ciertas cosas como instrumento de Dios para probar al pueblo del Señor, para llevarlo a la verdad. Dice en el verso 19, y leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con autoridad del Espíritu Santo: entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Las personas respondieron amablemente. Mire, hay unas situaciones que son reales. Cuando hay una discusión entre 2 personas, el primero que alza la voz no tiene la razón. Y aquí está manifestando este rey que él no tenía la razón, que él estaba haciendo un abuso, teniendo un abuso de poder, utilizando su sitio de poder para infligirse temor o miedo a las personas. Pero él, cuando ve que esta gente tiene la firmeza en el Señor, mire, cuando las personas notan, donde quiera que se encuentren, notan que ustedes es una persona firme en el Señor, la gente le da ira, pero es una ira porque lo pueden expresar de otra manera, ver cómo alguien tiene un carácter de tener al Dios vivo y de defender la causa del Dios vivo, de permanecer firme por encima de las circunstancias. El rey Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Qué terrible este rey. Mejor dicho, por la respuesta de estos hombres, él no quería que de estas personas quedara ni siquiera el menor rastro, nada, se lo mandó calentar 7 veces. El horno, con la temperatura que tenía, era suficiente para consumirlos, para quemarlos, destruirlos, acabarlos, pero cuando lo manda a calentar 7 veces más, es que la ira de este hombre era tremenda. Pero mire, 7 también es número de perfección. Si había una temperatura y cualquiera que fuera, y él manda a calentar 7 veces, es que el enemigo, siendo un instrumento en las manos de Dios, quiere 7 veces destruirlo, pero está utilizando la perfección de Dios. Pasa como en el Calvario. En el Calvario el enemigo creyó que matando al Señor Jesús había ganado la victoria, y lo que hizo fue cavar su propia tumba, porque cuando Jesús muere es la peor derrota del enemigo, porque era necesario que él muriera para demostrarle que él también tenía autoridad sobre la muerte. Si el enemigo no lo hubiese matado, pues el propósito de salvación no se hubiese cumplido, pero tenía que suceder eso, y el enemigo le mata y está acabando su propia tumba, y una victoria. Aquí manda a calentar el horno 7 veces más en número de perfección, para mayor gloria del Señor, por encima de todo, para mayor gloria de nuestro Dios. Y dice que lo mandó calentar 7 veces más. Dice en el verso 20, aquí hay algo bien hermoso. Mire hermano, mire hermana, yo le voy a decir algo con absoluta seguridad, y ahora que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles. Si usted está firme en el Señor, pero usted está pasando una circunstancia difícil, quiero decirle con absoluta seguridad que entre más dura es la batalla, más grande es la victoria. Viene a mi mente cuando recién empecé a andar en el Señor y me decían por palabra de ciencia y por palabra profética, hermano Erasmo, el Señor dice que va a tener unas grandes victorias, va a haber victorias poderosas en el Señor, y yo salía feliz pensando en la victoria que iba a tener. Pero no entendía que cuando me hablan de victoria, necesariamente, implícitamente, aunque no me lo digan explícitamente me dicen que va a haber victoria, pero implícitamente está sujeta a la palabra: hay tiempo de guerra, hay tiempo de dificultad y hay tiempo de problema, que es lo que muchas veces no entendemos. Cuando a usted le hable de victoria el Señor a través de sus siervos, sus siervas, los profetas, o por la revelación de la palabra, por una visión, cuando el Señor le habla de una victoria, esté firme, porque es una guerra, y la guerra siempre, nosotros cuando viene la guerra y el Señor nos prometió victoria, vamos seguros que alcanzamos esa victoria. Entonces, cuando se habla de victoria, necesariamente para haber victoria tiene que haber una guerra. Entonces, yo le cuento que aquí el Señor le está diciendo a estos hombres: hay un tiempo difícil, está teniéndoles un proceso de vida. Quiero decir algo que no está allí, pero yo lo noto que aparece ahí. Estos hombres no habían escuchado la voz de Dios, no había venido un profeta, no había venido un ángel, no había venido nadie a darle una palmada en la espalda y decir: tranquilo, Dios lo va a ayudar, Dios le va a levantar. Nadie. Estaban, en el sentido literal, en el sentido humano, estaban solos. Ellos 4, con la firmeza en el Señor, estaban allí, nadie les decía tranquilo. A veces nosotros necesitamos, o a veces nosotros nos conformamos que venga otro siervo del Señor y diga: tranquilo, el problema se va a solucionar. Esos hombres, todos 4, estaban en una dificultad. Estábamos hablando de 4, incluido Daniel, pero aquí está hablando de 3 personas: Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban allí los 3. ¿Qué se iban a consolar? Solo mirarse y orar, confiar en el Señor. Mandó calentar el horno 7 veces más, pues Dios habrá chicharrón de Abednego, pero yo no voy a adorar a otro Dios, yo voy a seguir adorando al Dios. Dios verá, estoy dispuesto a morir por la causa del Señor, dijeron ellos, y permanecieron ahí firme. Y dice que mandó a hombres, verso 20, mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para acecharlos en el horno de fuego ardiendo. Los mandó a amarrar. Estos hombres, yo estoy seguro que no iban a colocar oposición, sencillamente con la palabra que ellos decían notaba la firmeza. Llaman a la gente más fuerte de su ejército.
¿Cómo será el temor de este rey? Lo manifiesta uno con ira, dice que se le mudó el rostro, ahora llama a hombres vigorosos, lo notan que no estaba solo, estaba rodeado de sus ejércitos, eso necesariamente causa un cierto temor. En muchas ocasiones, en diferentes lugares del mundo, cuando hay una situación de discusión o cuando van a capturar a una persona, buscan enviar harto ejército o harta policía, porque solo la cantidad inflige miedo, demuestra miedo, muestra temor en la persona, en eso. Entonces esa posición, me he dado cuenta que cuando hay las policías antimotines que hay en Colombia, que ellos hacen ruido con sus escudos y los hacen sonar, porque esto causa temor, ese ruido, y empiezan a marchar para causar temor a la gente, y la multitud puede ser más grande, pero lo que representan ellos, que es la autoridad, y lo que hacen allí ellos, causan temor, que la gente huya ante una situación de esas. Aquí el rey estaba con un grupo de personas de su ejército, y dice que llamó a los más fuertes o a los hombres muy vigorosos que tenía su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarle en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados, y aquí hay algo bien hermoso. Estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Por qué el texto aclarará que fueron atados con sus mantos? Aquí hay algo que es bien agradable, es bien bonito. Dice, estos hombres fueron atados con sus mantos. O sea, la ropa la tenían puesta. Mire que hay algo bien real, y aquí hay algo bien profético. Mientras haya un manto, estos mantos representan la protección divina. Fueron atados con sus mantos, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El manto significa la cobertura. Uno se da cuenta, el enemigo cuántas veces ataca, cuántas veces molesta, cuántas veces quiere causar miedo, susto, pero comete ese error. Estos hombres son atados con sus mantos, o sea, su protección. El estado espiritual, mire, usted tiene un manto de protección en derredor de su vida. El enemigo quiere destruirle, pero mientras usted tenga ese manto de protección en su vida, puede venir la prueba que sea. Ese manto es una garantía de protección divina. Pero también dice el texto que fueron atados con sus mantos, sus calzas, aleluya, su calzado. Esto implica el evangelio. Aquí hay algo simbólico. Voy a leerlo como está en el texto, y después voy a mirar lo profético, lo simbólico que está aquí. Sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. ¿Qué representa el manto? Representa protección, representa seguridad, representa cobertura. Eso es lo que representa el manto. Mire, estos hombres, cuando están parados firmes, diciendo no vamos a servir a otros dioses, ellos tienen su vestidura ministerial allí puesta. El enemigo se llena de ira, y el enemigo se ha levantado contra muchas personas. El enemigo se ha llenado de ira contra mucha gente, pero mientras haya el manto, el enemigo no podrá hacer nada contra usted. Puede mudar su rostro, puede querer decir lo que quiera. Hace algunos años estuvimos ministrando aquí en la congregación que el Señor nos ha dado para servir, para pastorear. En muchas ocasiones el Señor nos ha permitido tener tiempos de liberación. Y había en alguna ocasión un joven, estábamos en una reunión de adoración al Señor, una administración bien hermosa, y una persona vino allí, se sentó, lo que se llama, o lo que es muy conocido como posición de loto, y se sentó allí, y un grupo de personas que empezaron a orar y reprender, y todo espíritu de error y toda atadura y toda cosa inmunda, reprenderla. Entonces una hermana le preguntó, ¿cómo te llamas y qué quieres? Este joven, o el enemigo a través de este joven, dijo, yo soy Satanás. Yo sabía que no era el diablo, pero él dijo, yo soy Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Sí era un demonio, pero no era el mismo diablo. Dice, yo soy Satanás. Y la hermana le pregunta, ella dice que sintió el temor propio del susto de la impresión. Eso es lo que busca el enemigo. Le preguntó qué quería, y él dijo, le dijo a la hermana, a dos hermanas que están ahí, dijo, yo vine a matarla. Y entonces, por supuesto, se asustaron más. A mí me dio tanto mal genio, discúlpenme que yo diga esto, me dio tanto mal genio de ver la expresión de este muchacho, de esta persona, que
Dejé el micrófono allí una vez, le dije a las hermanas, bueno hermanas, suéltelo ahí porque lo tenían cogido y rodeado algunas personas. Le dije, suéltelo. El enemigo no es más poderoso que nosotros. Y le dije, usted no es el diablo, usted es un demonio inmundo que se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y también llamé al muchacho por el nombre. Le dije, fulano de tal, usted sabe y usted entiende de qué le estoy hablando y a quién le estoy hablando. Entonces me hace el favor, usted hace la lucha y nosotros vamos a reprender y a sacar a este demonio para que se vaya. Si no se pone bravo, perdón, si no se va, traigo agua y le echo agua por encima, pero se tiene que ir. Mire, a partir de ese momento, ese joven soltó la posición del otro, quedó estirado cual largo era en el piso y nunca más volvió a sufrir eso. Como decirle al demonio que se fuera, pero también el que luchara, porque a veces la gente lo permite, entonces el enemigo viene a causar temor, a decir cosas que realmente no puede hacer porque él es un derrotado, y los derrotados siempre hablarán de cosas grandes, pero ellos están derrotados. El enemigo es un derrotado, el diablo está derrotado. Entonces, él está derrotado y quiere siempre hacerle creer mayores cosas. Por eso mientras doble usted haya el manto, mire, el manto, el enemigo quiere matarle, pero el manto allí le protege. Dice ahí que lo ataron con sus mantos, sus calzas. La calza es su calzado. Tenían una firmeza en el Evangelio, tenían una firmeza en la palabra, o sea, protección y seguridad tenían ellos. Protección divina, pero también tenían seguridad en el Dios que andaban. Ahí hay un símbolo importantísimo. Mire el diablo cómo no pudo quitar una autoridad porque en ellos había seguridad en Dios. Entonces el manto y el calzado es protección divina y seguridad, la firmeza. Dice la palabra del Señor, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese es el Evangelio, la seguridad. Dice, no, ahí está escrito en la palabra. Ellos no iban a adorar a otro Dios, no se iban a rendir delante de otro Dios. Cuando hacen esa confesión, están mostrando seguridad. Cuando usted confiesa eso, está demostrando seguridad. Y el diablo se va a revolcar. Por supuesto que sí se va a revolcar. Se va a disgustar, por supuesto que se va a disgustar. Querrá acabarlo, por supuesto. Ese es el propósito de que usted y yo no le escapamos de sus manos. Él quiere matarnos. Eso no es nada nuevo. Él tenga por seguro eso, que usted se volvió objetivo militar del enemigo a partir de que usted aceptó a Cristo y decidió vivir una vida como Cristo manda. A partir de ese momento usted se volvió objetivo militar del diablo y quiere matarlo. Cuando él le diga a través de un espíritu inmundo, a través de un indigente, a través de un inconverso, a través del jefe, no, es que lo mejor sería morirse. Sí, yo sé que el diablo quiere que yo me muera, yo lo entiendo, yo lo tengo claro. Lo que sé también es que el que me llamó, que es el Dios grande, el Dios poderoso, el que todo lo puede, dice que voy a tener vida y vida en abundancia y que voy a vivir muchos años sirviéndole al Señor. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿Al enemigo o al Dios del cielo, que es el que me protege? Pues yo tengo que creerle al Dios del cielo y usted también, hermano y hermana. Hay que creerle al Dios viviente. Entonces, tiene protección, tiene firmeza en el Señor y también dice sus turbantes. Y el turbante es un símbolo sacerdotal. El turbante es algo parecido a la mitra que colocaban los ministros sobre su cabeza. Estos son unos siervos del Señor. Lo que tiene en su cabeza es un símbolo sacerdotal. El enemigo no podrá tocar los sacerdotes de Dios que están firmes en el Señor. El turbante, ustedes se acuerdan en el libro, el sumo sacerdote Josué, se me escapa el nombre del libro, cuando le muestra el sumo sacerdote Josué y dice que estaba vestido de ropas viles. Y lo que hace el ángel de Jehová es decirle, cambien el vestido y coloquen mitra limpia sobre su cabeza. En unas versiones nuevas de la Biblia dice, coloquen turbante nuevo o turbante limpio en su cabeza. Es un símbolo sacerdotal. Aquí lo que habían eran unos sacerdotes de Dios, unos hombres apasionados por Dios, unos hombres enamorados de Dios a los cuales el enemigo quería matar. Mire estos tres símbolos de autoridad que el enemigo en su ira y en su rabia no supo quitar de ellos. Porque el enemigo fue frontal a destruirlo y ellos fueron frontales firmes. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no resistirán la iglesia del Señor. Estos hombres estaban actuando en iglesia. La palabra del Señor dice que cuando hay tres reunidos en su nombre, allí está Él. Y estos hombres estaban, los tres, estaban en el nombre del Señor. Allí había presencia del Señor, allí había cobertura del Señor, allí había firmeza de ellos y había un símbolo sacerdotal que era intocable.
que no se podía tocar. Dice, cuando la palabra del Señor dice que las puertas del Hades no resisten la iglesia del Señor, es que el mismo infierno tendrá que retroceder ante un hijo o una hija de Dios, no importa la edad, es un niño, es un joven, es un anciano, mientras esté en la plenitud y en la llenura del Señor, no habrá nada que lo detenga. La unción, el poder y la autoridad, y sus vestidos, dice el texto, y sus vestidos, o sea, con todo el paquete completo, tendrían el efod, tenían las túnicas, tenían el manto, tenían el calzado, tenían el turbante, toda la vestidura de Dios estaba puesta en esos hombres. Por supuesto, por caliente, por dura que fuera la prueba, por caliente que estuviera el horno, la protección de Dios estaba integral sobre estos hombres. Allí uno se da cuenta, estos símbolos tan importantes, sus vestidos, la integridad, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es una presencia del Señor. Ahí estaban los vestidos, estos hombres con vestidos, con calzado, con turbante y con manto. El enemigo estaba disgustado. Y con firmeza en el Señor, porque todo eso da una firmeza en el Señor, confesando la palabra, que así me tenga que morir, nada va a hacer que yo adore a otro Dios. Hace algunos años estuve acompañando a una mujer, me llamó muchísimo la atención, porque fuimos a visitarla con los pastores que yo tenía en aquel tiempo, y estaba muy enfermita. Y esta mujer la fuimos a saludar, y había ido a visitar a un siervo, un profeta del Señor, había ido a visitarla, y ella nos contó ella misma de su propia boca. Dijo: vino el hermano X, vino el hermano fulano, y me dijo que el Señor le había dicho que me dijera que me preparara porque el Señor ya me estaba llamando, que Él me iba a llevar. Y la hermana nos contaba esto, y ella le decía, y yo le dije al hermano que lo respetaba a él muchísimo como siervo del Señor y como hombre que recibía palabra de Dios, pero que en ese momento él se había equivocado, porque ella tenía unas promesas del Señor. Y ella decía eso, o sea, afirmó en eso. Al siguiente día, 2 días después, ella partió con el Señor. Me dio alegría doble. Uno, porque ella permaneció firme amando a Dios y creyendo en las promesas del Señor. Eso me dio muchísima alegría. Las promesas no significan que yo vaya a vivir mucho tiempo. Quiere decir que hay una promesa de Dios para mí, para mi familia. Y lo otro, me dio alegría porque el profeta que fue a hablarle, no lo distinguí en ese momento, no sé si lo haya visto en alguna ocasión, le habló de parte del Señor. Eso también me causó a mí muchísima alegría. Pero lo que más me llama la atención es que ella permaneció firme, sabiendo que iba a irse con el Señor, permaneció firme allí delante de Dios. A veces las circunstancias nos obligan y nos inquietan. He encontrado también en el andar del Señor, en el Señor, gente que ama a Dios, que alza sus brazos, pero cuando viene una situación delicada, ya sea financiera, emocional o de enfermedad, corren a buscar otro tipo de ayuda y otro tipo de dioses. No, porque allí es donde el enemigo nos quita el manto, nos quita el calzado, nos quita toda autoridad, el turbante, el vestido, nos desnuda para podernos meternos en la presión. El enemigo quita todo eso cuando nosotros cedemos ante alguna circunstancia del enemigo, ante alguna circunstancia de prueba. Ahora, digo, si hace un caso de enfermedad y tiene que ir a donde un médico, pues ir a donde un médico. Pero no ir a donde una persona que le va a hacer rezos, si le va a hacer riegos, si le va a colocar hierbas, si le va a decir haga esto, haga lo otro. No, si hay que ir a donde un médico, hay que ir a donde un médico, porque Dios opera también a través de los médicos. Lucas era un médico, Dios opera a través de los médicos, pero nada que tenga que ver con contaminación espiritual. Porque allí es donde el enemigo empieza a quitarnos la ropa. Estos hombres, por ningún motivo, dijeron: pase lo que pase, no vamos a dejar a adorar a otro Dios, ni la estatua del rey, ni nada. Y el enemigo, en su ira, no les quitó el manto, no les quitó la ropa, no les quitó el vestido. Es lo que el cristiano necesita: tener toda la vestidura del Señor, sus vestidos, su turbante, su calzado y su manto, porque es un sacerdote, es un siervo de Dios, y el enemigo querrá destruir, pero no podrá. Seguimos leyendo allí en el verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria a Dios. Voy a decir algo que puede sonar jocoso. Alguien tendrá que pagar los platos rotos por la ira del enemigo. El enemigo, en ese momento, siendo un símbolo, Nabucodonosor era el que quería destruir a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero él no pensó que al intentar destruirlos a ellos, estaba destruyendo su propia gente. El enemigo cae en su propia envidia, en su propia rabia, en su propia porquería, cuando quiere destruir a un hijo o una hija de Dios que está vestido con la total seguridad del Señor y con todos los vestidos que el Señor le ha colocado. Allí estas personas fueron las que murieron. En ese momento el horno estaba tan caliente, tan fuerte, 7 veces más, y cuando se acercaron sencillamente murieron quemados estas personas, es lo que dice allí el texto. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. La victoria enorme que alcanzaron estos 3 varones por su fidelidad. Miren, hermanos, cuando no alcanzamos victorias y el Señor nos las ha prometido, es porque no estamos siendo fieles con Dios. O sea, si Dios me prometió victoria, lo primero o lo que Dios necesita de mí es mi fidelidad hacia Él. Si yo no tengo fidelidad hacia Dios, tengo un problema. Puedo perder la batalla y puedo sufrir pérdida y puedo quedar desnudo y puedo hacer que los míos también se afecten. Pero cuando yo permanezco firme en Dios, no pierdo ni siquiera mis vestidos. No pierdo ni siquiera mi ropa. Usted va a leer después textos y va a encontrar que el cabello que es tan sensible al fuego, ni siquiera el cabello fue tocado por el calor. Los otros fueron quemados. Los hijos de Dios estaban bajo la protección divina. Y el premio grande, si me vale la expresión, es que estaban cerca del mismo Señor Jesús. No había venido, pero estos hombres, el rey está mirando que hay alguien como el Hijo de los dioses. Había alguien allí glorioso, maravilloso, que caminaba con ellos, que charlaba con ellos. Quiere ver grandes victorias de parte del Señor. Esté dispuesto a las grandes luchas, porque las grandes luchas traerán grandes victorias. Y si está en una lucha enorme y ha sentido claudicar, yo le traigo hoy una palabra de parte del Señor. Sea valiente, permanezca firme, no niegue al Señor por ningún motivo, porque la victoria está muy cerca. Cuando viene lo recio, lo fuerte de la batalla, la situación más dura, el horno ha sido calentado para acabarnos totalmente, va a haber la gloria de Dios. Es cuando viene la presencia del Señor y te dice: yo estoy contigo, no temas, no te quemarás, no sucederá nada contigo, porque mi protección está en tu vida. Eso es lo que dice el Señor, y eso fue lo que hizo el Señor con estos 3 hombres que fueron fieles. A veces nos sentimos claudicar. Yo he pasado por eso muchas veces. Sentimos que no podemos. Estos 3 hombres solo vieron la gloria del Señor cuando estuvieron ya en el horno. Ellos allí vieron la compañía del Señor. Antes no hubo quien les palmeara la espalda. Antes no hubo quien les dijera adelante. Antes no hubo quien les dijera ánimo. Antes no hubo quien les dijera tranquilos, va a pasar todo. No, estaban de alguna manera solos, pero firmes en el Señor, y dieron la victoria en lo duro de la batalla. Estás en lo duro de la batalla, es la victoria para tu vida. Hoy declaro esa victoria en tu vida. Hoy declaro esa bendición. Hoy declaro ese triunfo. Cuidado con la capa. Cuidado con el calzado. Cuidado con el turbante y cuidado con el vestido. Cuidemos lo que el Señor nos ha entregado, porque es un símbolo importante de protección de Dios. Estamos a punto de alcanzar enormes victorias. Estás a punto de alcanzar una enorme victoria para la gloria del Señor. Y cuando llegue esa victoria y cuando llegue esa respuesta, yo quiero que usted nos llame y que usted nos testifique, que nosotros vamos a sacar al aire el testimonio de la victoria, ya sea de enfermedad, ya sea financiera, ya sea emocional, ya sea de viaje, ya sea de hogar, ya sea de restitución de tierra, restitución de finanzas. Cuéntenos la victoria, porque Dios te la ha dado. Soporta, porque es un buen tiempo. Moisés
dudó, Moisés se equivocó y Moisés no pudo entrar a la tierra que Dios le había prometido. A ella el pueblo. El pueblo recibió la promesa que Dios le había dado a Moisés, pero Moisés no entró. Esto me indica necesariamente que la promesa que Dios ha dado de victorias no garantiza un proceso de vida, como pasó con la hermana que les contaba ahorita el testimonio. Ella tenía las promesas. A Moisés le dio el Señor las promesas, pero el que entró al pueblo a la tierra que fluía leche y miel fue Josué. Moisés no entró, él la vio de lejos, vio la victoria. Lo mismo puede suceder con nosotros. Pero permanezca firme en el Señor, que nada haga que usted se aparte. Si quiere llamarnos, hágalo al 718-3359, nuestro número local fijo. Ya en este momento estamos aquí para responderle. Si usted quiere enviarme un mensaje a través del WhatsApp al 310-618-9262, le estoy escuchando, estoy esperando su mensaje. Cuéntenos su testimonio. Si quiere mandar un audio, cuéntenos y aquí lo pasamos. Y de verdad que es una victoria para nosotros. Comuníquenos, déjenos su testimonio a través de Shalom Radio Shalom. Allí nos encuentra y allí estamos para recibir su testimonio y contarle a la gente el testimonio. O síganos escuchando, irmshalom.com. Quiero acordarle que todos estos mensajes se suben a YouTube a través de irmshalom.com TV, en YouTube, irmshalom.com TV, y déjenos el testimonio. Yo sé que este mensaje va a seguir ministrando vidas. Usted que no me está viendo en directo, le quiero decir que este mensaje es para su vida y que hay una victoria para usted en el nombre de Jesús de Nazaret. La victoria es suya. Ya vuelvo, voy a regresar un momentico. Mientras tanto le pido que escuche una hermosa alabanza que exalta, que glorifica y que alaba al Dios viviente. Ya regreso.